you as a serial killer striking out to get back at your dad, for instance, don't ring true to you. No, that has no truth in it. The only motive that there ever was to completely control a person that I found physically attractive, and keep them with me as long as possible. Jeffrey Lionel Dahmer, o mejor conocido como el carnicero o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino serial donde también practicó. Nació el 21 de mayo de 1960 en Wisconsin, Estados Unidos. Sus padres, Lionel Herbert Dahmer y Joyce Annette Dahmer, a diferencia de otros asesinos en series, tuvo una infancia relativamente normal. Amado por sus padres, nunca presenció hechos de violencia física ni sufrió abuso alguno. Su padre era químico, por lo que se mudaban con frecuencia. En 1967, cuando él tenía 7 años de edad, la familia compró una casa en Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Por lo general, era un niño tranquilo. Sin embargo, tenía ciertas actitudes, como por ejemplo, cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir los peces para verlos morir desde su interior. A los 10 años, él pasó esta curiosidad a animales más complejos, como perros y gatos. Recorría las carreteras buscando el cuerpo de estos animales que habían sido arrollados, los llevaba al patio de su casa y los abría para observar sus órganos, incluso tocarlos y sentirlos. Sentía curiosidad y le generaba cierto placer. Tenía insectos disecados en formol. Este pequeño niño tenía oscuros secretos, oscuras fantasías que no les comentaba a nadie. Generalmente con su padre tenía conversaciones irrelevantes. También comenzó a sentir atracción por personas de su mismo sexo, cosa que también guardó en secreto, y todo esto lo llevó a refugiarse en el alcohol. Antes de cumplir los 18 años, su padre se divorciaron, y meses después su padre se volvió a casar. Él mantenía igualmente una buena relación tanto con su madre, su padre e incluso con su madrastra. Al cumplir los 18 años, se mudó para un apartamento en Wisconsin. En junio de 1978, encontró a Stephen Hicks haciendo autostop y lo llevó a su casa. Dahmer sentía la fantasía de recoger a estas personas que deambulaban por la calle y acostarse con ellos. Una vez en su casa se dio cuenta de que Hicks no le interesaba, y cuando éste quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo de éste y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro para luego violarlo y estrangularlo. Luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico. Los metió en su coche para ir a un vertedero y tirarla. Pero a mitad de camino la policía lo detuvo por conducir a exceso de velocidad. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Dahmer contestó simplemente que era basura. Por su apariencia, los policías le creyeron, no indagaron más allá, y como en ese momento pasó el test de la alcoholemia, le pusieron simplemente una multa por conducir fuera de su carril y lo dejaron ir. Regresó a su casa con los restos del cadáver y los llevó al sótano, menos la cabeza, con la cual subió al baño del segundo piso, donde la lavó y la apoyó en el suelo para autosatisfacerse. Posteriormente la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa.
Tiempo después, su padre lo convenció para ingresar a la universidad y cursó un semestre en la Universidad Estatal de Ohio, la cual luego se retiró por su problema de alcoholismo. Igualmente lo convencieron para alistarse en el ejército, pero duró poco tiempo, pues le dieron de baja por el tema de su alcoholismo. Después de todo esto, volvió a la casa, desenterró los restos, destruyó los huesos y los esparció en la maleza. Tras este primer asesinato se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales, sus bajos instintos, acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. Vivió así por un tiempo. Pasaron aproximadamente 10 años hasta su siguiente crimen. Dahmer con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer alguno de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. En 1986 fue detenido por exhibicionismo público. Poco antes había querido desenterrar a un joven muerto hacía unos días para profanar su cuerpo. En septiembre de 1987 conoció a Stephen Tuomi, quien sería su segunda víctima, en un bar homosexual. Allí bebieron mucho y fueron a su habitación de hotel. Dagny no recuerda exactamente cómo lo mató, solo recuerda despertarse en la mañana y descubrir que este hombre estaba muerto a su lado. Se asustó, no recordaba haberlo asesinado, pero habían pruebas de que lo había hecho. El hombre presentaba moretones y estrangulamiento. Para deshacerse de este cadáver, compró una maleta en que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí tuvo relaciones sexuales con el cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, la hirvió y blanqueó para después ponerla como trofeo en su habitación. Tenía cráneos de sus víctimas en su habitación. Algunos meses después conoció a su próxima víctima, Jamie Dostator, quien era un joven de apenas 14 años que estaba en una parada de autobús. Hizo su misma técnica, le ofreció $50 para tener sexo. De esta forma también conoció a Richard Guerrero en marzo de 1988. Mientras era procesado por abuso de menores en 1989, Dahmer conoció a Anthony Shears en un bar. Le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estranguló, violó su cadáver y lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante la negatividad de esto los mataba. Cabe destacar que una oportunidad él le ofreció $50 a un joven de 13 años para tomarse unas fotografías. El niño accedió, pero cuando empezó a acariciarlos, el niño se asustó y logró escapar. Los padres de este niño lograron denunciarlo y fue condenado culpable, pero solo duró 10 meses preso. Después de cumplir su condena por abuso y de mudarse a su apartamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 12 personas más, hasta julio de 1991. Su manera de operar era invitar a las víctimas a ver pornografía o sacarse una foto. Les ponía una droga en la bebida, los estrangulaba, violaba y se masturbaba encima del cuerpo. Luego tomaba fotografías del cuerpo y de cada etapa. Solía utilizar ácidos para convertirlos en una especie de zombie, para que hicieran lo que él quisiera y así no tener quejas de parte de sus víctimas. En mayo de 1991, llevó a Conerak Sintasonfong a su departamento, hermano del joven por el que fue procesado por abuso. Allí lo drogó y le realizó unas trepanaciones en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro.
Dagner quería tener el control total sobre sus víctimas y su intención al realizar este tipo de cosas era convertirlos en una especie de zombies. El joven consiguió escapar cuando Dagner salió a comprar licor y al correr desnudo por las calles, los vecinos llamaron a la policía. Cuando se dio cuenta de que él había escapado, lo persiguió y tuvo que enfrentarse a la policía y a la multitud de vecinos curiosos. El muchacho no podía hablar porque estaba aturdido por el ácido que le habían inyectado. Jan Dagner argumentó que el joven era su amante de 19 años que estaba alcoholizado. Los policías acompañaron hasta el apartamento. Increíblemente creyeron su historia. No revisaron absolutamente nada. Si simplemente hubieran entrado al apartamento, hubieran descubierto todas las pruebas de los asesinatos que este hombre había cometido. Sintan Sonfon fue estrangulado ese día. La policía le creyó a Jeffrey y lo depositaron al moribundo joven en una silla. Ni siquiera vieron el santuario macabro que tenía en la casa y salieron corriendo ante el mal olor que desprendía el interior de dicho apartamento. Posteriormente, dijo que se aficionó a crear un zombie porque quería un amante silencioso, que hiciera todo lo que él pedía y que se quedara haciéndole compañía. Su mayor intención y desespero era que las personas se quedaran siempre a su lado. Por eso los asesinaba y guardaba parte de ellos. Su arresto, juicio y condena. El 21 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez sí decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Dagner intentó huir, pero fue detenido. Más tarde, Edward fue identificado al salir a explicar su caso en televisión como acusado de una violación a una chica poco tiempo antes. En su casa se encontraron las paredes llenas de rastros de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y demás huesos. Días después, vecinos de Dagner generaron disparos a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable atenuante para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero fue finalmente rechazado. Dagner hablaba con elocuencia, era una persona muy consciente y tenía claro lo que hacía, sabía lo que era bueno, lo que era malo, y él mismo quería dar respuestas a sus impulsos. Su deseo simplemente era manipular a las personas, tener el control total, buscar unas personas que le atrayeran físicamente sin importar raza, credo, ni siquiera su orientación sexual. Quería dominarlas, llevarlas a su casa y que se quedaran siempre junto a él. Al principio fue enviado a un correccional. No tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad. Pero él mismo le pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos, por lo que comenzó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza. Cabe destacar que este asesino en serie acabó con la vida de 17 jóvenes y niños. Su condena fueron 15 cadenas perpetuas consecutivas. El 28 de noviembre de 1994 realizaba tareas de limpieza junto a otros presos como Christopher Schaefer, un esquizofrénico. Dagner había acusado de tener motivos raciales en sus homicidios, pues la mayoría de las personas que asesinó eran de descendencia negra.
Pero esta combinación de presos generó una pelea en la que Dagner fue golpeado, casualmente, irónicamente, como asesinó a su primera víctima. Fue golpeado por el reo Christopher Schaefer en la cabeza con una barra de metal. Murió en el camino al hospital. Increíble caso de una persona que tuvo todas las posibilidades de tener una vida maravillosa. Una relación normal con sus padres, padres amorosos que incluso el día de hoy lo apoyan y lo acompañan. Su padre incluso escribió un libro narrando su experiencia. Lo más cercano que estuvo en la juventud de Dagner en descubrir estos increíbles secretos fue una vez que llegó a su apartamento y en su habitación Dagner tenía una caja metálica con un candado, una especie de maleta de metal grande que cerraba con un candado. Su padre quiso ver qué había en el interior de ella y por qué la cerraba con tanta seguridad. Por supuesto, Dagner se opuso, no lo permitió, incluso su padre bajó al sótano para intentar abrir esta caja, pues dentro de ella había el cadáver y los genitales, la cabeza de una de sus víctimas. Pero el padre no logró abrir la caja y simplemente dejó la situación así. Y no había descubierto este tipo de situaciones. Increíble que en todos sus actos, incluso la policía estuvo cercana y por la simple apariencia de este joven, no indagaron, asumieron que todo estaba bien y creyeron sus palabras. Esto nos deja una gran lección de no asumir, de no dejar que las apariencias nos engañen y de ver que incluso las personas que menos imaginamos esconden estos terribles secretos. Incluso poco antes de ser asesinado, Dagner comentó que aún en prisión sentía estos deseos, solo que ahora no tenía las calles para encontrar a sus víctimas. Con esto me despido y que tengan un hermoso día o feliz noche.